¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Del 1 al 6, puestos de pie, hermanos, puestos de pie. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Del versículo 1 al 6 de Primera de Corintios capítulo 5. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias por la bendición que nos da de estar aquí en la iglesia, el mejor lugar del mundo para estudiar, Señor, la Biblia que cambia vidas. Ahora le pedimos, como siempre, que bendiga la enseñanza de los maestros, que todos estos niños puedan aprender mucho de su palabra para que sean mejores que nosotros, los adultos que estamos aquí, sean una nueva generación de gente que ayude a los perdidos, a los que están en ceguera espiritual. Y Señor, ayúdeme a mí a poder predicar, ayúdeme a hacer una bendición en esta tarde. Por favor, le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Para que entienda un poco más de lo que vamos a estar hablando en este momento, hermanos, quiero informarles, la ciudad de Corintios era una ciudad comercial y turística, una ciudad de idolatría, una ciudad de inmoralidad, de vicio y pecado. Y esta iglesia se estableció en un lugar con muchos problemas morales y vicios. Y la influencia de afuera hacia los cristianos de adentro era demasiada, de tal manera que en la Biblia se habla de pecados de adulterio, de borracheras, de envidias, de celos, de contiendas, algo que no debería de ser así, pero obviamente la ciudad tenía una influencia sobre los cristianos porque ellos no vivían todos los días dentro del templo, tenían que salir a sus trabajos, a sus labores, y ahí estaba esa influencia pecaminosa de esa ciudad. Hay algo, hermanos, que al apóstol Pablo lo alarma y lo hace sentirse indignado, muy enojado, porque es informado de que un joven de la iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, se supone que era su madrastra, y fue algo tan indignante para el apóstol. Y no solamente indignante, sino que algo que también le molestó de la iglesia, porque la iglesia no había actuado, no había hecho algo con esa situación que estaba pasando en la iglesia. Y les manda ahí, ¿verdad?, decir, ¿saben qué? Vamos a entregar a este hombre
al diablo para que el diablo lo destruya a fin de que su alma sea salvo en la venida del Señor. Pero hay algo importante aquí, hermanos, en esta historia inmoral, historia trágica de la iglesia. Hay algo, hermanos, que nos debería de llamar la atención a todos los que estamos aquí. Y lo encontramos precisamente en el versículo número 6. Hablando de esta fornicación, hablando de este pecado de incesto, hablando de esta enorme inmoralidad, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corintios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura, hermanos, tiene un significado en la Biblia que se interpreta como un agente de corrupción, la levadura. El hecho de que el pan estuviera libre de la levadura simboliza la pureza de Dios. Por eso los israelitas no debían consumir la levadura durante los días de la Pascua, porque la levadura era un símbolo, repito, de corrupción. ¿Sabe que cuando algo se echa a perder, se infla, se hace más grande? Incluso un animal muerto se infla. Una fruta, ¿verdad?, llega al punto también de tener primero una inflamación antes de podrirse. Cuando tenemos una herida en el tobillo, en el brazo, hay una inflamación. Hay un problema ahí, una infección. Algo se está echando a perder. Entonces, hermanos, usted sabe que la levadura infla el pan, infla las tortillas. Y la levadura era un símbolo de corrupción. Y el apóstol Pablo, con todos los pecados que estaba viviendo la iglesia de Corintios, las envidias entre ellos, las borracheras de algunos hermanos, las contiendas, las fornicaciones y quizás algunos hasta homosexuales y lesbianas dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo trata de decirles lo que ha llevado a la iglesia a esa condición de este pecado de incesto y de algunos otros pecados más. Les dice: hermanos, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Los que hemos estudiado la Biblia, los que hemos experimentado milagros y gracia de Dios y respuestas a nuestras peticiones, y hemos visto cosas grandes de parte de Dios, creemos que Dios puede hacer grandes cosas de la nada. Este universo, esta tierra, está hecho de la nada. Fueron hechos por la palabra de Dios. Y en la Biblia tenemos historias hermosas. Aquella vez cuando Sansón, para defender al pueblo de Israel, tuvo que pelear con los filisteos y solamente tenía una quijada de asno en su mano, y con esa quijada eliminó a 1000 enemigos de Israel. Tenemos aquella historia de aquel pastorcillo, de aquel joven que tuvo que enfrentar al gigante Goliat. No había ningún soldado en las filas de Israel, ni el mismo rey quería enfrentar a ese Goliat, a ese hombre enorme de estatura, a ese hombre de guerra. Pero este joven pastorcillo, con una pequeña piedra lo derribó y le cortó la cabeza. Vemos en la historia aquellos hombres que tenían hambre y estaban cansados y habían estado con Jesús, y Jesús tuvo compasión de ellos y quiso alimentar a toda esta multitud de personas.
Y estaba un muchachillo con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué tanto era eso? Era demasiadamente poco, pero con la bendición de Dios, todos comieron y sobraron panes en las cestas todavía. Oh sí, hermanos, los que estudiamos la Biblia, los que servimos en la Biblia, los que servimos en la iglesia, los que están ganando almas, los que tienen clases, enseñan esas historias y saben que nuestro Dios es todopoderoso y que Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Pero una cosa que parece que la mayoría ignora, hermanos, que Satanás también usa cosas pequeñas para destruir cosas grandes. Y sabe que hay demasiada gente ingenua en nuestras iglesias. Y han pasado los años y siguen teniendo el mismo pensamiento, un pensamiento ingenuo. ¿Cuál es? Llegar a pensar que el diablo no puede usar pecados pequeños para destruir grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros ministerios. Sí, tenemos que temblar y tener temor de no cometer ningún gran pecado que arruine nuestra vida, nuestro matrimonio, que arruine nuestro ministerio, que arruine a nuestros hijos. Sí, hermanos, los pecados grandes son destructivos, pero déjeme decirle que Satanás es tan astuto y engaña con facilidad a las mentes ingenuas, haciéndole pensar, es poquito lo que estás haciendo. No es tan malo. Llévatela. No seas exagerado, no seas fanático. Mira, ya han pasado algunos años y todo está igual. El apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos de la iglesia, miren la condición de la iglesia. Aquí hay borrachos, aquí hay adúlteros, algunos de ustedes eran hasta homosexuales, y aquí está un hombre en pecado de incesto. Entiendan esto, que poquito pecado contamina toda la iglesia. La tolerancia a esos pequeños supuestamente pecados, qué daño hace a las familias y a la iglesia, hermanos. Las cosas pequeñas pueden traer grandes destrucciones, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, hermanos. Cantares 2:15. Dice la palabra de Dios: cazanos las zorras. Las zorras, ¿qué dice ahí, hermanos? Si están en Cantares capítulo 2. Cazanos las zorras. Las zorras, ¿qué, hermanos? Otra vez, las zorras, ¿qué, hermanos? Pequeñas. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las cosas pequeñas destruyen grandes cosas, hermanos. Poca levadura leuda toda la masa. Ya no permita que el diablo nos engañe, que nos meta en la cabeza: esto no es tan malo, esto no es tan inmoral, esto no es tan perverso, esto no nos va a hacer tanto daño, esto no nos puede destruir. No, hermano, el diablo es padre de toda mentira y siempre vive engañándonos.
cierto que se convierte hasta en algo cultural para México? Pareciera un chiste, un buen proverbio de la vida en nuestro país. Las mentiras pequeñas son mentiras piadosas que justifica a Dios. ¿Sí o no ha escuchado eso? Una mentirilla piadosa. No es tan mala esa mentirilla. Quizás esa no va a hacer tanto daño. Quizás. Pero una pequeña mentira te va a llevar a grandes mentiras después. A grandes mentiras. De tal manera que te vas a hacer un hombre mentiroso, una mujer mentirosa, y el día que quieras decir la verdad, el día que quieras que la gente te crea, el día que quieras que la gente sepa que ya eres algo diferente, que eres una persona honesta, llegará el día en que ya no te van a creer nada por mentiroso. Me acuerdo de esta pequeña historia, hermanos, de un pueblo donde había un joven que solía estar nadando en un lago que estaba afuera del pueblo. Y a las orillas del lago, la gente del pueblo venía de comprar sus cosas de la ciudad para llevarlas a su casa en el pueblo. Era un lugar de tránsito, era un camino como los famosos caminos que le dicen camino real, el camino principal del pueblo. Y estaba ahí un lago a un lado. Y este adolescente, hermanos, era mentiroso y bromista. Y cuando veía que la gente venía hacia el pueblo de la ciudad, se metía al lago y dentro del agua comenzaba a gritar: ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! Y de repente la gente dejaba su mandado, corría y lo sacaba del agua al muchacho. Y ya cuando estaba fuera del agua, el muchacho decía: ¡ah! Era una broma, no se la creyeron, no era cierto. Y se enojaban. Y otra vez pasaban días y el muchacho se metía al agua. Y venía gente y comenzaba: ¡auxilio! ¡Me estoy ahogando, por favor! ¡Vengan, ayúdenme! ¡Sáquenme del agua! ¡Me estoy ahogando! Y la gente venía, hermanos, y lo sacaba. Y otra vez, hermanos, carcajeándose y riéndose. ¡Ay, era una broma! Se la creyeron, no era cierto. Llegó el día, hermanos, en que se mete al lago. Venía la gente del pueblo y comienza a gritar: ¡me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Ahora sí me estoy ahogando de veras! ¡Por favor! ¡Sálvenme! Ese muchacho es un mentiroso. ¿Quién se la cree? ¿Sabe qué, hermano? Sí se estaba ahogando. Y se ahogó por mentiroso. Aquí hay hermanas que ya no le creen nada a su esposo. Aquí hay padres que ya no le creen nada a sus hijos. Aquí hay hijos que ya no le creen nada a su padre. Porque si han tragado la mentira del diablo, son mentiritas. Son pequeñas mentiritas, mentiras piadosas. No, hermanos. La mentira grande o pequeña es pecado. Y una mentira pequeña te va a llevar a otra mentira más grande. Y te va a llevar a otra mentira más y más y más grande. A veces los muchachos y hasta hermanos casados de la iglesia piensan que yo soy tonto, hermanos. Vienen a la oficina y yo les digo: oye, si hiciste esto y esto y esto y esto. Hermano, yo sé que me están echando mentiras, hermano. Yo sé que me están echando mentiras. Pero lo dicen de una forma como que hasta que ellos mismos se creen su propia mentira. Y quiero decirles a todos, hermanos, la razón de por qué Dios mató a Ananías y a Zafira fue porque le mintieron a Dios y al Espíritu Santo. Los cristianos debemos de aprender
aprender y practicar decir la verdad. Tenemos ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es la verdad y que el diablo es padre de toda mentira y ha sido mentiroso siempre. Siempre es mentiroso. Una pequeña mentira nos hace, hermanos, mentirosos, muy mentirosos. No voy a decir quién para que no lo identifiquen. Pero escuché a un personaje, hermanos, en un noticiero. Y no es el único que he escuchado hablar en programas importantes de la nación, y yo les escucho. Yo los conozco. Digo, ¿cómo pueden ser tan mentirosos? Porque a mí me consta. Gente del mundo, pero también gente cristiana. No hace mucho, hermanos, buscando predicación y cantos cristianos, me encontré a un galán de esos youtubers que tienen muchos likes, bien alineadito, hermanos, en una buena oficina, enseñando la Biblia, y miles de personas escuchándolo, hermanos. Miles de personas. Yo lo conozco. Comí con él, lo escuché, traté de ayudarle en unos problemas graves. Lo aconsejé cómo salir y se hundió porque quiso más hundirse todavía. Hizo unas barbaridades que usted no tiene idea, ni quiero compartir con ustedes. Y ahí estaba, hermanos, como doctor de la ley. Digo, ¿cómo? ¿Con cuánta facilidad, hermanos? ¿Cómo se atreven en el nombre del Señor? Conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo se atreven de ser tan mentirosos, tan malvados y sinvergüenzas como algunos que están aquí que parecen la mera verdad, pero allá afuera eres un triste demonio? Hermanos, poca levadura leuda toda la masa. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cosas pequeñas. Y le voy a decir algo a ustedes que están aquí. Los grandes conflictos que algunos tienen, los grandes problemas que algunos tienen, las grandes discusiones que algunos tienen, e incluso las enfermedades que algunos tienen, son por cosas muy pequeñas. Muy pequeñas. Y están echando a perder tu vida porque no te has dado cuenta de eso. Hay quienes tienen un concepto agarrado del mundo, de la filosofía mundana, que cosas pequeñas no hacen daño, y eso nos lo han metido en la cabeza a través de décadas, hermanos, y hasta son famosas, y hasta la repiten los cristianos en las iglesias. Y no estoy exagerando con esto que les voy a decir, hermanos. La mayoría de ustedes quizás, a lo mejor la generación joven que está aquí, a lo mejor poco o nada lo han escuchado. Cuando alguien hace lo malo, o cuando alguien consume algo malo, el diablo ha sido tan astuto y piensan que no viene de parte del diablo la frase de decir, poco veneno no mata. Eso viene del mundo. Eso viene del diablo. Un cigarro no hace nada. Una copa no hace nada.
pasa nada. Meterte un día cocaína en la nariz, no pasa nada. Un romance amoroso con la mujer extraña, no pasa nada. Poco veneno no mata. ¿Y a cuántos los ha matado, hermanos? Más de 100,000 americanos y canadienses, y ahora mexicanos y colombianos y guatemaltecos, hermanos, están muriendo más de cientos de miles de jóvenes por menos de 1 gramo de droga. Una sola pastilla, hermanos, tiene el potencial para matar 10 personas. Oh, pero se sigue creyendo el cuento del diablo. Poco veneno no mata. Y si lo traducimos es poco pecado no mata. ¡Ey, jóvenes! Poco veneno no mata. Es decir, poco pecado no mata. Poca levadura no leuda toda la masa. Y sabe, y en lo pequeño es donde el diablo nos ha querido estar atrapando. Sí, alguien puede decir: pastor, yo estoy en contra de la pornografía, es inmoral, es satánica, es perversa, es animal, es una vergüenza, me da miedo esa basura. Nunca jamás yo me imaginaría estar viendo esa basura que ahora muchos ven. No, pastor, esa es una perversión, es una aberración. Yo solamente veo mis novelitas. Poca levadura leuda toda la masa. Empiezas con tus novelas de amor y vas a ver con qué vas a terminar. ¿Y cómo vas a terminar? Estaba prohibido, hermanos, la levadura en los israelitas. La levadura, como ya lo hemos dicho, representa la pureza del corazón. ¿Y sabe qué? La única forma de rescatarnos de la destrucción, de la vergüenza, de la muerte, de la pérdida del matrimonio y de los hijos y de nuestro testimonio es, hermanos, un corazón limpio, sin levadura, hermanos. No, poquito. ¿Qué de malo tiene esta canción? ¿Qué de malo tiene esta película? ¿Qué de malo tiene este programa de diversión? ¿Qué de malo tiene escuchar y ver estos cómicos? ¿Qué de malo tiene ahí un mariachi cristiano? Un pastor dijo esto, amigo mío, que vino a predicar a mí aquí, y lo reconoció honestamente. Nos dijo, un día, creo que era un 16 de septiembre, algo festivo nacional. Y como yo no soy mexicano, se me ocurrió decir a un grupo de hermanos cantantes: hermanos, vamos a tener un día mexicano y ¿saben qué? Se van a vestir de charros y van a venir a cantar canciones cristianas, pero vestidos de charros como los mexicanos. Y un hermano de la iglesia, cuando escuchó eso, se le acercó y dijo: no, pastor, no lo haga. ¿Por qué? Dice: pastor, si usted trae aquí hermanos vestidos de mariachis, me va a recordar de dónde yo salí. Yo salí de las cantinas donde siempre estaban esos hombres cantando. Los mariachis vienen de las cantinas, pastor. Y él dijo: perdóname, no había pensado en eso. Poca levadura, hermanos, deuda toda la masa. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese es el problema de la mayoría de cristianos hoy en día. ¡Ay, qué de malo tiene esta película! ¿Qué de malo tiene una fumadita de cigarro? ¿Qué de malo tiene la copa social? ¿Qué de malo tiene ir a esta fiesta? ¿Qué de malo tiene que vaya al cine? ¿Qué de malo que los jóvenes salgan a pasear solos? Poca levadura leuda toda la masa, hermanos. Todo gran pecado, corrupción y perdición, todo comenzó con un poquito.
Ahí empezó todo, hermanos. Y la Biblia nos da más ejemplos de esto, hermanos. Mucho más ejemplos. Vaya usted ahora al libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo número 5. Dice la palabra de Dios: así también la lengua es un miembro pequeño, fíjese bien, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Las cosas pequeñas, hermanos, poca levadura, las zorras pequeñas. Y sabe, exactamente ahí es donde nos atrapa el diablo, hermanos. Ahí. Y pareciera que muchos de ustedes lo están ignorando, que ahí es donde empieza a entrar. Por eso dice el apóstol Pablo: no deis lugar al diablo. Tú dices: no, pues yo no le voy a abrir las puertas de par en par al diablo para que entre a mi casa. Pero le das una pequeña ranura para que entre. Y por ahí él puede entrar por donde sea. Uno de los miembros más pequeños que tenemos se llama la lengua. Y hablando de la lengua, Santiago, hermanos, dice que un pequeño fuego enciende un gran bosque. Tenemos que cuidar nuestra lengua, hermanos. No solamente cuidarla de las pequeñas mentiras, sino de los chismes, de las calumnias, de las maldiciones, de las palabras groseras y vulgares y mundanas. Cristo lo dijo de esta manera, hermanos, que lo que contamina al hombre, hermanos, no es lo que comemos. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Pero se ha puesto usted a preguntar: ¿cómo entraron esas cosas en el corazón? Esas son las que nos echan a perder. Esas son las que nos contaminan. Pero ¿cómo entraron ahí? ¿En qué momento le dimos lugar? Una lengua venenosa, hermanos. Una lengua venenosa. Puedo decirles a algunos de ustedes que son nuevos en esta iglesia: ¿te gusta venir a esta iglesia? ¿Te gusta escuchar los cantos de esta iglesia? ¿Te ayuda la enseñanza bíblica de esta iglesia? ¿Te gusta la comunión de esta iglesia? ¿Estás feliz en esta iglesia? Y una lengua venenosa te dice: ¿para qué vas? Si aquí está una tan cerquitas. ¿Para qué dejaste de ser católico? Lo que te faltaba era conocer el catolicismo. ¿Y cuántos han regresado lo mismo, hermanos? Y sus vidas han sido destruidas. Cuando yo comencé a asistir a la iglesia, me decían: oh, no vayas a esa iglesia. Si vas a esa iglesia, te van a quitar tu casa un día. Si vas a esa iglesia, te van a quitar a tu esposa. Si vas a esa iglesia, te van a quitar el dinero. Lo que te hace falta a ti, Héctor, es que conozcas tu religión. ¿Sabe qué yo les dije? Por eso me salí, porque la conocí. Una bola de mentirosos, violadores, sinvergüenzas, borrachos, prestamistas. Y alguien dirá: ¿con qué fundamento lo dice, pastor? Pues los tíos de mi esposa eran sacerdotes. Y eran los peores tíos que tenía mi esposa. Codos agarrados, sinvergüenzas, ávaros. Mi suegra tesorera, mi esposa catequista, y yo, mi esposa y mi hijo Héctor, todos los días íbamos a misa, hermanos. Yo no era cualquier persona.
El sacerdote, mi amigo, sentado al lado mío, el sacerdote con dos comadres de 23 años y un jarro de tequila borracho, abrazándolas y besándolas. Y Dios sabe que les digo la verdad. Hasta un punto que conocí la Biblia y empecé a ir a una iglesia bautista y mi esposa no quería. Y le dije, ¿sabes qué, Connie? Ok, te voy a acompañar otra vez a la iglesia católica. Ok, vamos. Vamos para que te voy a decir cuál es la diferencia. Y llegamos a la iglesia. Estaba el sacerdote, hermanos, borracho. Estaba nuestro hijo Héctor. Y se suelta a decir una bola de maldiciones. Ustedes son unos hijos de esto y unos hijos del otro. Que cuando se acaba la misa me agarran por la espalda a puñaladas. Malditos hijos de no sé qué tanto. Y ya váyanse, la misa se terminó y no se vayan a poner tan borrachos. Y yo en ese momento le dije a mi esposa, Connie, ¿tú quieres que mi hijo escuche toda esa basura? ¿Quieres que él venga a este lugar? Y ella dijo, no, papi, no. Hermanos, hay gente allá afuera que quiere que tu vida sea destruida. No te hagas aleluya, no te hagas hermano, no vayas a esa iglesia. En esa iglesia hacen y deshacen. Gracias a Dios por los que están aquí, que saben que lo que decían afuera no es cierto. ¿Sabe? La Biblia dice que este miembro tan pequeño que se llama la lengua tiene poder para matar y para dar vida. ¿No es cierto que las madres de antes, cuántas veces decían a sus hijos, me vas a matar de un coraje, hijo, no sigas así, no hables así, no se peleen, me van a matar de un coraje? ¿Cuántos hijos mataron a su pobre madre de un coraje por las palabras que se decían entre ellos como hermanos? No, pero pensamos que las cosas chiquitas no nos hacen daño. Podemos ser moderados, tolerantes, podemos manejar las cosas, podemos tener dominio propio. ¿Cómo un alcohólico llegó a ser alcohólico? Porque un día se tomó una copa. Y hablando de esto, otra cosa. ¿Cómo hacen pequeñas las cosas para engañarnos? Minimizan la realidad. Le dicen a aquel hombre que ya quiere dejar de tomar, tómate una, compadre. No, es que ya juré y ya no voy a tomar. Compadre, una. Compadre, una es ni una. Esa es una mentira, hermanos. Una es una. ¿Cómo que es ninguna? ¿O acaso a ustedes, hermanas casadas que están aquí, les gustaría que un día se diera cuenta que su esposo la engaña con otra mujer? Y que su esposo le llegue, ay amor, mira cómo te pones. Amor, una amante es ninguna. Eso no cuenta. Y la gente se la cree. No pasa nada. A los demás no les ha pasado, mira, todo está bien. No, hermano, el diablo usa cosas pequeñas para destruir cosas grandes, así como Dios usa cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Termino aquí, hermanos. Vaya a sus Biblias, a Eclesiastés 10. Otro ejemplo de lo que estamos hablando. Eclesiastés 10, del 1 al 3. Las moscas muertas. Ese pedacito como que ahorita me llamó la atención. Las moscas muertas. Hay jovencitos, ¿verdad?, que parecen moscas muertas. A veces cuando hay una rivalidad o alguna enojo con alguien, esa mosquita muerta.
Pues aquí dice la Biblia, hermanos, lo que hace una mosca muerta. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que una pequeña, fíjese bien, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, hermanos. Pero repito, cómo esta sociedad usada por el diablo, este mundo, hermanos, atractivo, que así lo hace el diablo, cómo por siglos, por décadas, hermanos, nos han metido en la cabeza que poquito no nos hace daño. Pero entendamos el contexto del apóstol Pablo. Dice, poquita levadura. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mira lo que hace la poquita levadura. En el fondo no es tanto el tema lo poquito, es lo que eso poquito hace después. Esa poquita levadura después leuda todo lo demás. Ese es el asunto, ese es el fondo, ese es el problema. Me recuerdo cuando comenzaron a salir los refrescos azucarados, hermanos. Yo era un niño. En la calle de Morelos andaban unas motocicletas como carro motocicletas chiquitos, blancos, muy bonitos del año, con conitos de papel. En toda la calle de Morelos, y yo no sé si fue en toda la ciudad. A los que íbamos pasando nos decían, vengan, les vamos a regalar Fanta, vengan. En aquel entonces apenas empezaba la Fanta. ¿Pero cuánto cuesta? No, es regalado, vengan. Y hermanos, y nos daban un conito con Fanta. Y nos la tomábamos. Fría y dulce, color naranja. ¡Qué rico! Poquita Fanta. Después, hermanos, se vendieron millones y millones y millones de litros de Fanta, y luego Pepsi, y luego Coca. Y hoy tenemos millones de gente muriendo por el azúcar del refresco. Y voy a insistir con algunos de ustedes que están aquí, es que el pastor Ávila es demasiado exagerado, es demasiado extremista, el pastor es legalista, y hasta el pastor no salió doctor, nutriólogo, que no comamos esto, que hagamos ejercicio. Hermanos, si algo usa el diablo para destruirnos, comienza con cosas pequeñas, hermanos. Cosas pequeñas. Estaba escuchando un documental de un artista famoso a nivel mundial, hermanos. Dio su concierto a docenas de miles de personas. Jovencito el hombre. Traía un dolor en su espalda. Y para quitarse el dolor, permitió que le pusieran un parchecito. En ese lugar del dolor, un parche. Y se le quitó el dolor. Camino al camerino. ¡Pum! Infarto fulminante y se muere a los 30 y tantos años. Se lo llevan al CEMEFO, estudian de qué murió, tan joven, habiendo dado un concierto. Descubren que en su espalda, hermanos, tenía un pequeño parche de fentanilo, una droga mortífera, que en las cantidades más pequeñas, es más, con que la toques, te puedes morir.
ya no nos engañe el diablo, hermanos. Mi pastor nos predicaba: no peques. Y no solamente no peques, aléjate del pecado. Es más, aléjate del olor al pecado. Y Pablo lo está diciendo de esa manera, hermanos. Poquita levadura te va a echar a perder, te va a destruir. Así que no seas poquito mentiroso, no seas poquito hipócrita, no seas poquito falso, no seas poquito agresivo, no seas poquito ladrón, no seas poquito borracho. Acaba con todo eso. Muchos de ustedes, hermanos, ya perdieron cosas en la vida: salud, hijos, familia, testimonio, ministerios, porque nunca le hicieron caso a las cosas pequeñas de las que se te exhortaron que dejaras de hacer y nunca lo dejaste de hacer, y ahorita vas de picada, y si no pones un freno a esto, vas a terminar en la ruina. Las poquitas cosas o las pequeñas cosas el diablo usa para destruirnos. Vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos una vez más en esta tarde. Bendiga la invitación, salve a la gente que nos visita que está sin salvación. Todos orando, hermanos, no le hagas al cuento que Dios no te habló. Lo mejor es que vengas al frente, no te quedes en tu lugar. Si no hay espacio está bien, yo entiendo, si no hay espacio está bien. Pero si hay espacio aquí en el altar, hermano, ¿por qué te quedas ahí? ¿Sabes que Dios te habló, hermano? ¿Sabes que Dios te habló? Estás jugando con algo pequeño, con algo chiquito. Tú lo sabes bien. Te engañas a ti mismo. Mientras saco el órgano, si Dios te habló, ven. Hoy es la oportunidad de que abandones eso. Es tu día. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.